Nacer de nuevo. Parte 2 de 5. Los dos pasos que establece Dios en la Biblia, para nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, Dios hace un milagro, en el creyente. ¿Cómo obra Dios? En el creyente. ¿Y qué sucede en el cielo? Sin nacer de nuevo, ni se ha empezado a caminar con Dios. Dios requiere un contrato de servicio, hacia Él, que hay que cumplir, como condición para poder entrar al cielo. Hay iglesias que distorsionan todo esto. No es una licencia, solo para pedirle favores a Dios. Habrá obstáculos. Para nacer de nuevo, Jesucristo dice que, 1. El que creyere, y 2. Fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16:16. Hay que nacer de nuevo. Como dice Jesús. 1. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que asumió la forma de hombre, y vino a morir en la cruz, para pagar nuestra deuda, ante la justicia divina, por nuestros pecados. Y que Dios lo resucitó de los muertos. Y ascendió al cielo, y está ahora sentado a la derecha de Dios. Y aceptarlo. Y confesarlo. Como nuestro Salvador. Y el Señor o autoridad, sobre nuestra vida. Romanos 10:9. Y 2. Bautizarse ya consciente de su fe. Y hacer ahí un compromiso, o contrato formal con Dios, de restaurar la relación de comunión y servicio con Él. Primera de Pedro 3:21. Y de morir, y resucitar junto con Él, a una vida nueva, en fidelidad a Él, y a su servicio. Romanos 6:4, Efesios 2:10. Y de prepararse, y transformar su entendimiento, para ser apto, para estar a su servicio. Desde hoy. Segunda de Pedro 1:5-11. ¿Cuál es la diferencia entre nacer de nuevo, ser salvo, y la entrada al reino de los cielos? El nacer de nuevo es un evento inicial, y único, donde el creyente nace espiritualmente, por la voluntad de Dios, y hace un compromiso o contrato, de fidelidad y servicio a Dios. El ser salvo indica el estatus temporal del creyente que ya nació de nuevo, y está en la fase de prueba de fuego, de su fe, fidelidad y servicio a Dios. Y su estatus será permanente, solo si se persevera hasta el fin, y se es vencedor, haciendo la voluntad del Padre. Mateo 7:21. La entrada al reino de los cielos es la meta del proceso de la salvación, y el juez Jesús permitirá la entrada solo a los vencedores, que hayan hecho la voluntad de su Padre. El nacer de nuevo es en sí un milagro, pues Dios mismo interviene sobrenaturalmente y restablece la naturaleza espiritual del creyente. Juan 1:12 y 13. ¿Qué le sucede al creyente al nacer de nuevo? Dios lo reconoce ya como hijo espiritual, creado por su voluntad. Juan 1:12 al 13. Su nombre es inscrito en el cielo en el libro de la vida. Filipenses 4:3, Apocalipsis 20:15. Ya es ahora parte de la iglesia verdadera o cuerpo de Cristo, y al cuidado de Jesús. Primera de Corintios 6:15. Se anula el acta de los decretos que había en su contra, en la justicia de Dios, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Habiendo estado muerto en pecados, Jesús le da vida, juntamente con él, perdonando todos sus pecados anteriores. Colosenses 2:13, Segunda de Pedro 1:9. Es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Sepultado y resucitado juntamente con Jesús, en el bautismo, a una vida nueva. Colosenses 2:12. Recibe el bautismo del Espíritu Santo, que Dios envía desde los cielos a morar en él, para ser su ayuda y guía. Hechos 2:38, Mateo 3:11,
Primera de Corintios 3:16 y 6:19. Pasa de ser un hombre natural o animal, a un hombre espiritual, con la nueva capacidad ya, de ver o percibir las cosas espirituales, y la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Primera de Corintios 2:14. Y aún hay más. Has sido creado en Cristo, para buenas obras, al servicio de Dios, que Dios ya tiene determinadas. Efesios 2:10. Dios le asignará una serie de funciones para ser colaborador, en su obra de salvación de la humanidad. Adquiere el compromiso, y la enorme responsabilidad, de prepararse, y transformarse, para llegar a ser apto para el servicio a Dios, y servirle por toda la vida, y la eternidad. Segunda de Pedro 1:5 al 11, Romanos 12:2, Efesios 4:23. La fe que dice tener, será sometida a pruebas de fuego, en su caminar al cielo. Primera de Pedro 1:7 y 4:12. Solo si resulta vencedor, de las pruebas de fuego de su fe, fidelidad y servicio, Jesús le permitirá su entrada al reino de los cielos. Mateo 7:21. Y aún hay más en la Biblia. Sin nacer de nuevo, se es aún un hombre natural o animal, que no puede entender las cosas espirituales, y no puede entrar al reino de los cielos. Primera de Corintios 2:14, Juan 3:3 y 5. Si no se nace de nuevo, ni siquiera se ha empezado, ni entrado, al camino de la salvación. Y menos, se puede esperar llegar a entrar al reino de los cielos. Juan 3:3 al 5. El nacer de nuevo, incluye una promesa formal, o contrato, ante Dios. En el bautismo. De estar a su servicio. Y Jesús verificará su cumplimiento, como condición para permitir, o no, la entrada al reino de los cielos. Mateo 7:21. El nacer de nuevo equivale realmente a un contrato entre el creyente y Dios Todopoderoso, y Dios requerirá su cumplimiento. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Eclesiastes 5:4 al 5. Aunque la entrada a la salvación es solo por gracia, Jesús mismo establece que la entrada final al reino de los cielos, Él la concederá solo a los que pasen la prueba de fuego de obediencia, fidelidad y servicio a Dios, haciendo la voluntad de su Padre. Efesios 2:8 al 9, Primera de Pedro 4:12, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 7:21. El cumplimiento por el creyente, de este contrato, hecho aquí con Dios, al nacer de nuevo, será la condición, para que Jesús le permita o no, su entrada final al reino de los cielos. Mateo 7:21. Siempre al hacer cualquier contrato, hay que leer la letra chiquita, o los detalles. Y con más razón, aquí que está en juego, el ir al cielo o al infierno. La Biblia habla de aún grandes luminares, que han llegado a grandes alturas, en el favor de Dios. Reyes, sacerdotes y profetas ungidos por Dios, que han sido desechados por Dios, por no poner atención, y no obedecer sus instrucciones exactas. Y de querer usar la alabanza, y los holocaustos, como tapadera para la desobediencia. Samuel 15:1 al 35. Dios nos advierte, que el camino al cielo es estrecho, y difícil. Y que muchos, aún tratando, no lograrán entrar. Lucas 13:24. Y se requiere un conocimiento extensivo, de la palabra de Dios, y la transformación de nuestro entendimiento. Y ponerle atención a Dios, y obedecerle, y amarrarse los cinturones. Segunda de Pedro 1:5 al 11.
¿Está usted en una iglesia que es un resbaladero al infierno? ¿En lugar de guiarle en su caminar al cielo? Cuidado. Hay muchísimas de estas. La trampa mortal de las sectas e iglesias corruptas. Impedir el nacer de nuevo. Siendo el nacer de nuevo la condición indispensable, impuesta por Jesús mismo, para poder ver y entrar al reino de los cielos. El impedirlo, o solo simularlo o distorsionarlo, es una garantía para mandar al infierno a los creyentes incautos. Y esta es una de las peores gracias que hace la Iglesia de Roma al bautizar a los bebés. Lo más triste es que muchas iglesias evangélicas no lo hacen por descuido e ineptitud, y solo lo suponen a su manera, sin cumplir todas las condiciones y requisitos bíblicos. Y ese descuido es realmente una negligencia criminal. Y el nacer de nuevo lo deberá hacer conscientemente una persona, y no lo puede hacer otro en su lugar. No se puede nacer de nuevo sin estar consciente de ello, ni en representación de otro, como de un bebé. Juan 1, 12 al 13. Si nazco de nuevo, ¿me va a salir otro ombliguito? No se puede nacer de nuevo, a una edad en que aún no se esté consciente de lo que esto significa. Aún no he nacido de nuevo. 30 años en la iglesia y ni siquiera me lo han preguntado. ¿Y me dicen que estoy a punto del rapto? ¿Serán pastores? ¿O coyotes? ¿Que me quieren meter de ilegal al cielo? Sin nacer de nuevo no se puede entrar. Debería pedir la devolución de sus ofrendas y diezmos. El nacer de nuevo es lo primero a lo que debe dirigirse a un nuevo creyente en la iglesia. Si no, ni siquiera ha empezado, ni entrado, al camino de la salvación. Juan 3:5. Muchos creyentes no han nacido de nuevo. Mucha gente que tiene años en la iglesia no ha nacido de nuevo. Y piensan que por el solo estar ahí, Dios les concederá entrar al cielo. Pero la orden de Jesús, de nacer de nuevo, es definitiva y terminante, y sin excepciones. Juan 3, 3 y 5. Y la Biblia dice que, lo que pudiera parecernos una gran contradicción, que cuando se conoce el Evangelio, y no se obedece deliberadamente, lo que Dios ordena, se recibirá mayor condenación, en el infierno, que aún los inconversos. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12, 47 al 48. Les irá peor en el infierno, a los supuestos creyentes, tibios, o mediocres, apáticos, ociosos, que a los fríos o inconversos. La situación real de los creyentes que no han nacido de nuevo. Aunque alguien se diga creyente y se crea un super espiritual, si no nace de nuevo, de agua y del espíritu, la escritura bíblica es muy clara a este respecto. Sigue siendo un hombre natural o animal, y no entiende correctamente las cosas espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. La sabiduría que piensan tener es insensatez para con Dios, porque es terrenal, animal, diabólica. Primera de Corintios 3:19, Santiago 3:15. No puede ver, ni entrar, al reino de los cielos. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 3 y 5. El nacer de nuevo no es una licencia solo para pedirle favores a Dios. Hay que prepararse y transformarse para ser aptos para servirle.
Segunda de Pedro 1, 5 al 11. No se puede nacer de nuevo, sin efectuar todos los pasos requeridos en la Biblia. Y no solamente la confesión de fe. El bautismo es requerido y necesario. En el bautismo, se debe hacer ante Dios, y públicamente, el compromiso o contrato de servicio a Dios. Y que Jesús requerirá su cumplimiento. Marcos 16:16, Mateo 7:21. ¿No se puede nacer de nuevo? Solo para esperar recibir los beneficios de Dios, e ignorar la función de servicio del creyente. Si se ignora la función de servicio, Dios dice que los inútiles no entrarán al reino de los cielos. Mateo 25:30. Una de las evidencias de haber nacido de nuevo es que el creyente esté consciente de su función y compromiso de servicio a Dios, y la lleve a cabo. Y no solo se convierta en un creyente que solo sepa alabar y decirle a Dios, dame, dame, y dame, 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 e ignorar su responsabilidad de servir a Dios. Proverbios 30:15. Obstáculos para no nacer de nuevo. Hay obstáculos que pueden impedir el nacer de nuevo, como el simplemente no querer hacerlo, o creer en falsas doctrinas. Situaciones personales. Pensar ya ser nacidos de nuevo, sin serlo realmente. Creer ya ser muy espiritual, y no necesitarlo. O ser realmente un diablo. Y así también se puede recaer si persisten algunos problemas. Obstáculos para no querer nacer de nuevo. Amar más las tinieblas y la injusticia que la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:12. La ignorancia, o querer pasarse de vivos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Isaías 5:13. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. El que juega con Dios, juega con la muerte. Anónimo. Doctrinas de espíritus engañadores y demonios que impiden el nacer de nuevo. Las doctrinas de la hipergracia. Estas doctrinas, con astucia diabólica, aparentan exaltar las virtudes de la obra de Jesús en la cruz, pero en forma desmesurada y engañosa. Y claro, ventajosa para el creyente. Y así se elimina la prueba de fuego de la fe que Dios establece en la Escritura. Porque la gracia de Dios es tan grande e irresistible y suficiente para llevarnos de por sí sola hasta entrar al cielo y más allá. Y así pues, ya no hay que nacer de nuevo, pues Jesús ya hizo todo por nosotros, y hará todo lo que falte. Y así, ya podemos sentarnos a ver la televisión y solo esperar que Él lo haga. Y se les llama la gracia irresistible, o la seguridad eterna de la salvación, o una vez salvo siempre salvo, etc. Y cautivan y hechizan a muchos que quieren pasarse de vivos con Dios. Situaciones personales que impedirán el nacer de nuevo. La falta de perdón al prójimo. El nacer de nuevo incluye un acto de perdón de Dios hacia el creyente, y Dios demanda que el creyente a su vez perdone a su prójimo. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros,
si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18, 32 al 35. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 26. Pensar, ya ser nacidos de nuevo, sin serlo realmente. Hay casos que requieren especial atención. Hay creyentes que reciben dones espirituales, como el de lenguas, al momento mismo de creer, como en el libro de los Hechos, o al muy poco tiempo, de aceptar al Señor. Y sin tener aún mucho, o casi nada, de conocimiento de la palabra de Dios. Hechos 10, 44 al 48. Y algunos piensan, que automáticamente, ya son nacidos de nuevo. El apóstol Pedro, mandó en Hechos 10, 44 al 48, a bautizarlos en agua. Después, de que recibieron el don de lenguas. Y el bautismo en agua, es parte del proceso de nacer de nuevo, y es lo que faltaba, para completarlo, pues ya habían creído. Algunos olvidan, que los dones espirituales, son un regalo del Espíritu Santo, y no son premios por buena conducta. Y se envanecen, y aún descuidan su preparación. Y son tropiezo, a los que ven manifestarse en ellos los dones. Pero no hacer la voluntad, ni practicar, el amor de Dios. Hay creyentes que piensan ser muy espirituales. Pero si no han nacido de nuevo, son solo religiosos. Y Dios requiere siervos. La diferencia entre nacidos de nuevo, los que no son, y los demonios. Todos ellos, aun los demonios, creen en Dios, y pueden ir a la iglesia. Los nacidos, y no nacidos de nuevo, pueden decir, que sirven a Dios. Los nacidos de nuevo, al ver lo difícil, de hacer los mandamientos de Dios, dicen, «Ay mamá», pero los hacen de todas maneras. Los no nacidos de nuevo, también dicen, «Ay mamá», pero escogen, solo lo que les conviene, y no les cuesta. O dicen, «Solo oremos». El nombre para los nacidos de nuevo, y que hacen la voluntad de Dios, es, siervos de Dios. Y para los no nacidos de nuevo, es, religiosos. Y los nacidos de nuevo, y que son siervos, pueden ver, y entrar al reino de los cielos. Juan 3, 3 y 5, Mateo 7, 21. Pero, los que no han nacido de nuevo, ni los demonios, no pueden ver, ni entrar al cielo, ni yendo a bailar a Chalma. Juan 3, 3 y 5. Vea la continuación, en la parte 3 de 5. El nacer de nuevo, es solo la entrada, al camino de la salvación. Para entrar al reino de los cielos, se requiere también, servir a Dios.